vinculadas al funcionamiento de la propia clase o de su comunidad como comunidad de alumnos. Pero desde luego una nación o un estado que tenga millones de habitantes es muy difícil que pueda funcionar a través de la democracia directa. Por eso nuestros modelos son representativos. Pero aun siendo modelos representativos, de democracia representativa, pueden introducir o pueden contemplar instituciones de democracia directa. O de también lo que se llama democracia semidirecta. La diferencia sería, la democracia directa da al pueblo la posibilidad de decidir, de adoptar la decisión final sobre una cuestión política determinada. En cambio, la democracia semidirecta da al pueblo la posibilidad de participar, pero esa participación no adopta la decisión última. Hoy, como digo, por la complejidad de nuestras sociedades, por razones técnicas, por razones políticas incluso, porque pues los ciudadanos pueden tener muchas veces otras ocupaciones que les impedirían dedicarse totalmente de una manera global a la gestión de los asuntos públicos. Por todo ello parece que la democracia representativa en cuanto a forma de adopción de decisiones en sociedades complejas debe mantenerse, pero repito que puede haber instituciones de democracia directa o semidirecta. ¿Qué tipo de instituciones encontramos aquí? Pues de democracia directa quizás la más obvia es el referéndum. El referéndum puede ser perceptivo o facultativo, perceptivo es cuando viene impuesto, facultativo es cuando se puede o no convocar para adoptar una decisión determinada. Ya iremos estudiando en distintos temas los distintos referéndums que contempla la Constitución española, que en algún caso son perceptivos, por ejemplo la reforma por la vía grabada, en otros facultativos la reforma por la vía ordinaria, en la cual solo se celebrará referéndum si lo pide una décima parte de los diputados o de los senadores. Y también puede ser vinculante o consultivo. Vinculante si la decisión que adopta el pueblo es obligatoria o de obligado acatamiento para las instituciones políticas del Estado, y en cambio no vinculante o consultivo si simplemente el pueblo es llamado a expresar una opinión, pero luego las instituciones pueden o no seguir ese sistema. El referéndum, desde luego, es una forma de participación directa importante y que tiene incuestionablemente diversos aspectos positivos, pero también a veces en la historia pues ha sido objeto de manipulaciones, ¿no? Bueno, otra clasificación que tampoco quisiera dejarme de lado de los referéndums es el referéndum constitucional, el legislativo o el plebiscito. El constitucional se refiere a la norma constitucional, la aprobación de una constitución o de una reforma constitucional, el legislativo se refiere a una ley, y en cambio el plebiscito se refiere a una decisión política. Este último, sobre todo, pues a veces ha sido utilizado, como digo, en la historia de una manera que no representa exactamente una fórmula de salud democrática, sino de una manera más o menos orientada desde el poder para la ratificación, la mera ratificación de decisiones ya adoptadas. También hay que tener en cuenta que los referéndums siempre, normalmente, van a requerir resolver una cuestión con un sí o un no. Y no siempre todas las cuestiones complejas pueden resolverse con un sí o un no. Por poner un ejemplo, el reciente referéndum que en el Reino Unido se ha celebrado sobre el Brexit, es decir, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en realidad solo se estaba preguntando, o sea, se ofrecía una permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en unas condiciones previamente acordadas entre el Reino Unido y la Unión, o la salida total del Reino Unido de la Unión Europea. Porque cabría imaginar soluciones o situaciones intermedias, como puede ser una permanencia, pero con una serie de condiciones, o con un régimen, o con situaciones diferentes. A veces, como digo, los problemas son complejos y no siempre se pueden resolver a través de un referéndum para los ciudadanos, o en lo que se pronuncien los ciudadanos. Eso no quiere decir que no sea un instrumento positivo, es un instrumento positivo y útil cuando, primero, existe un contexto democrático, porque antes hemos hablado del plebiscito, pues Napoleón fue famoso por los plebiscitos, de hecho ahí está el origen de este concepto, bueno, con antecedentes romanos, pero al final, cuando no se producen en un contexto democrático, pues no van a ser una institución propiamente democrática.
Por lo tanto, ese contexto democrático y también el que se trate de cuestiones y decisiones en las cuales se puedan resolver de una manera relativamente sencilla con un sí o un no. Hay que ver la formulación de la pregunta en un referéndum, cómo es la consulta, hay que ver la información que tienen los ciudadanos sobre lo que se va a decidir, etcétera, etcétera. Bien, este es un tema sin duda alguna de gran trascendencia en nuestras democracias actuales, pero más allá del referéndum como forma de democracia directa, también hemos dicho que hay formas de participación o de democracia semidirecta que permiten una participación directa del pueblo en la adopción de decisiones, aunque la voluntad última, la decisión última sobre la decisión, no esté en el pueblo, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de la iniciativa legislativa popular o de cualquier iniciativa popular que pueden presentar un proyecto, una proposición, para ser más precisos, una proposición para aprobar una norma, pero que luego la decisión va a estar en las Cortes. En el sistema español se contemplan estas dos instituciones y también otras de participación popular, por ejemplo el jurado, y otra forma de participación directa muy significativa, muy relevante, donde hay una participación popular muy directa, pero que es el Consejo Abierto, pero que, a pesar de su trascendencia y su relevancia desde el punto de vista cualitativo, es decir, aquí el Consejo Abierto significa que en determinados municipios los ciudadanos, en lugar de elegir representantes, se reúnen, eligen alcalde, eso sí, pero se reúnen ellos a adoptar las distintas decisiones. Pero, sin embargo, cuantitativamente es muy minoritario porque son estos municipios de menos de 100 habitantes o en aquellos otros que históricamente hayan adoptado esta forma de decisión. ¿Qué podríamos decir de todo esto, ¿no? También, bueno, no quiero dejarme de lado otras formas de participación que reconoce la Constitución, pues estaría el jurado, que viene regulado también en la ley, que es una forma de participación en la administración de justicia, la participación de los ciudadanos en la adopción de normas reglamentarias que les puedan afectar, por lo tanto hay ahí pues, un trámite de exposición pública en la cual los ciudadanos pueden presentar sus distintas alegaciones, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que en el caso español la regulación de estas instituciones de participación, ya sea directa o ya sea semidirecta, que hemos explicado las diferencias, se quedan un poco limitadas, ¿no? La Constitución, bueno, primero, después de 40 años de franquismo, lo verdaderamente importante era tener democracia, pluralismo político y la posibilidad de elegir a nuestros representantes, y segundo, también había como un temor a que la participación ciudadana, directa o semidirecta, monopolizase el sistema o dificultase, en definitiva, el gobierno o la gestión de nuestro sistema político. Por eso, hoy en día sería importante, sería muy conveniente en realidad, una reforma, no solo de la Constitución, sino a veces también de distintas leyes, para facilitar esa participación. No solo, no tanto a través de referéndum, que por lo demás la Constitución este término lo reserva de una manera muy limitada para aquellos que cumplan determinados requisitos que establece la propia norma fundamental y por lo tanto está limitando la posibilidad de que otras entidades diferentes al propio Estado, en el sentido de Estado central, es decir, el gobierno del Estado, que otras entidades, digo, puedan convocar otra serie de procesos o consultas o procesos participativos, desde luego no referéndums, pueden, según nuestra legislación, incluso las entidades locales, convocar determinadas consultas, pero con unos requisitos determinados. Y el resumen que podemos decir es que la regulación de la participación directa es muy restrictiva y probablemente requeriría de una reforma importante, ¿no? Dentro de un amplio proceso de regeneración democrática que nuestro sistema tiene pendiente de establecer. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta que se refiere al territorio del Estado. El territorio es el tercer elemento del Estado, es también un elemento esencial, y cuando hablamos de territorio no nos referimos solo a lo que sería en términos físicos la tierra, el espacio territorial de un Estado delimitado por una frontera
determinadas, sino que esto ustedes lo van a estudiar probablemente en Derecho Internacional Público de manera más amplia. Otros espacios también vienen incluidos en ese concepto de territorio, por ejemplo las aguas interiores, por ejemplo las aguas territoriales, que es una zona costera determinada, por ejemplo el espacio aéreo y el subsuelo. Y también, por ejemplo, determinados lugares que gozan del llamado principio de extraterritorialidad, es decir, que pertenecen al territorio de un estado distinto a aquel en el que están ubicados físicamente. Por ejemplo, las embajadas, los buques y las aeronaves. Todos estos elementos configuran el territorio de un estado. El territorio de un estado es inviolable por otros estados y ha sido objeto de distintas teorías explicativas, la relación entre el estado y el propio territorio. Nosotros nos vamos a quedar con la que entiende que el territorio es un elemento del Estado, por lo tanto el ámbito en el que se ejercen sus competencias, es el límite, por así decir, a la aplicación de las competencias y de las normas del Estado, pero también hay teorías que nos hablan del territorio como propiedad del Estado. No sería, por lo tanto, ahí un elemento esencial, sino un elemento patrimonial. Ahí el territorio sería un objeto, pero como digo, no es esa la teoría que vamos a seguir. Naturalmente, cuando hablamos del territorio, una vez que lo hemos definido de una manera bastante breve, hay que centrarse en la articulación territorial del poder, es decir, en la relación entre el poder y el territorio o cómo se establece el poder a lo largo de ese territorio. Como ya decíamos, al hablar de la soberanía, el concepto de Bodino, según el cual la soberanía es indivisible, hoy difícilmente se sostiene, sobre todo en estados más o menos complejos. Más bien el poder, en lugar de concentrarse, se descentraliza y se reparte entre distintas entidades territoriales. Hay muchas razones que hacen conveniente esta descentralización, pueden ser técnicas, la complejidad de las cuestiones y de nuestras sociedades, políticas, razones prácticas, ¿no? Una centralización excesiva requiere mayores mecanismos de control o razones histórico-políticas, ¿no? Determinadas comunidades o determinados estados, como ya antes hemos mencionado, están compuestos por distintas comunidades que tienen una entidad histórica como tales entidades. Esto nos lleva a distintas formas de descentralización del poder. Solo en estados muy pequeños, en realidad casi ínfimos, podemos imaginar un poder que no tiene ninguna forma de descentralización. Pero a partir de ahí las formas de descentralización son muchas y pueden ser muy diferentes. En primer lugar está la descentralización o autonomía política. Esta incluye la posibilidad de dictar normas de naturaleza legislativa, es decir, aquellos entes que tienen descentralización o autonomía política pueden dictar sus propias leyes, aunque formen parte de un Estado que tenga sus propios órganos centrales que a su vez puedan emanar sus propias leyes. Pero en segundo lugar estaría la descentralización administrativa, que solamente comprendería competencias ejecutivas y normativas, pero sometidas siempre a las leyes. La descentralización administrativa, a diferencia de la descentralización política, no incluye competencias legislativas. Pero a su vez, dentro de la descentralización administrativa se distingue lo que sería autonomía administrativa en sentido propio, que sería existencia de otra serie de administraciones distintas a las centrales, que tienen su propia personalidad jurídica y su propio ámbito de competencia, como sucede en el caso español, por ejemplo, tanto en el ámbito local como en el ámbito de las comunidades autónomas. Pero además de esa autonomía administrativa, o allá donde existe esa autonomía administrativa, podemos encontrar también la descentralización administrativa y la desconcentración. Es muy importante distinguir entre descentralización administrativa y desconcentración administrativa. La descentralización implica el traslado de competencias de una administración a otra, mientras que la desconcentración implica el traspaso de competencias de un órgano a otro dentro de la misma administración.
La descentralización puede ser el traslado de competencias de una administración a otra, o sea, de una administración de superior nivel territorial a otra de inferior nivel territorial, por ejemplo. Implica que existan entes dotados de autonomía con mínimo de autonomía administrativa. En cambio, la desconcentración es el traspaso de competencia, como digo, de órganos dentro de la misma administración, bien de un órgano superior a un órgano inferior o bien de un órgano central a un órgano periférico. Esa es la diferencia entre descentralización y la desconcentración. La descentralización requiere, como he dicho, autonomía administrativa. La desconcentración no, incluso donde exista una única administración, siempre que tenga distintos órganos, puede procederse a la desconcentración. Estos son conceptos importantes que luego pues, nos van a ir saliendo o que vamos a necesitar a la hora de explicar la organización del propio Estado español. A continuación voy a explicar brevemente las formas de Estado, remitiéndome para una lección posterior, cuando ya entremos en el modelo español, que es el modelo autonómico, a la profundización en la distinción entre el Estado federal y el Estado regional. Todo esto viene al margen de la cuestión de la soberanía de la que antes hemos hablado. Cuando hablamos de entes que tienen su propia soberanía, queda fuera, digamos, la clasificación que hemos señalado de autonomía política, autonomía administrativa, porque, como ha dicho también el Tribunal Constitucional Español, autonomía no es soberanía, es decir, soberanía y autonomía son conceptos diferentes. También hay que señalar que dentro del ámbito de la autonomía, en ciertos estados federales, tenemos un régimen por encima de los que yo he señalado, de autonomía legislativa, de autonomía política, que sería legislativa, o de autonomía administrativa. Sería una potestad constituyente, es decir, la posibilidad de establecer una constitución, pero en el ámbito de un Estado federal, aunque formal y nominalmente esa potestad vendría unida a la soberanía del Estado que puede aprobar su propia Constitución, esto no siempre es así, porque los Estados federales, por encima de la Constitución